La matemática surge de la necesidad de ordenar cosas, al principio separándolas por sus características. Así es como surgen los conjuntos. Pero al ir acumulando y acumulando el mismo tipo de cosas, se dieron cuenta que tenían que ordenarlas formando conjuntos fijos, es decir, siempre con la misma cantidad. Así surgieron los distintos sistemas de numeración. El sistema que prevaleció hasta nuestra época fue el de base 10 o sistema decimal. Fue este el que se adoptó en todo el mundo, dado lo fácil que es interpretarlo, y principalmente porque al estudiar matemáticas se empieza a contar y a operar con los 10 dedos de las manos. Al llegar a 10, esto se convierte en un conjunto. Y entonces se sigue acumulando, esta vez conjuntos, pero con la misma regla de que siempre sean 10. Y así se puede seguir infinitamente. En el caso del sistema hexadecimal, lo que se acumula son conjuntos con 16. Al llegar a 16, esto se convierte en un conjunto. Y entonces se sigue acumulando, esta vez conjuntos, pero con la misma regla que siempre sean 16. Y así se puede seguir infinitamente. Entonces se puede suponer que todos los sistemas numéricos se basan en formar conjuntos con un número fijo en su base. Aquí están los conjuntos que se forman en el sistema decimal. El 1, el 10, el 100, el 1000, el 10.000 y etc. Y aquí los conjuntos que se forman en el sistema hexadecimal. El 1, el 16, el 256, el 4096 y el 65.536 y etc. Ahora bien, si nos dieran X cantidad de elementos, al ordenarlos y contarlos en el sistema decimal nos quedarían así. En total hay 312 elementos. Esos mismos elementos al ordenarlos y contarlos en el sistema hexadecimal nos quedarían así. En total hay 312 elementos. Se trata de la misma cantidad de elementos, solo que ordenados de distinta forma. Al final, la información en cada sistema describirá las veces que se repite cada conjunto. Observa el sistema decimal. Elementos sueltos hay 2. Conjuntos de 10 elementos solamente 1. Conjuntos de 100 elementos hay 3. El subíndice 10 indica que se agrupó todo utilizando el sistema decimal. Ahora observa el sistema hexadecimal. Elementos sueltos 8. Conjuntos de 16 elementos hay 3. Conjuntos de 256 elementos hay 1. Y el subíndice 16 indica que se agrupó todo utilizando el sistema hexadecimal. Un dato que debemos conocer es referente a los símbolos que representan el sistema hexadecimal.
Mientras que en el sistema decimal hay 10 símbolos que van del 0 al 9, en el sistema hexadecimal hay 16 símbolos. Solo que el 10 será representado por la letra A, el 11 por la letra E, el 12 por la letra C, el 13 por la letra D, el 14 por la letra E y el 15 por la letra F. Convertir un número del sistema hexadecimal a decimal es muy sencillo, sobre todo si tienes claro los conjuntos fijos de este sistema. Supongamos que nos piden hacer la conversión del número 2, 3, 7 en el sistema hexadecimal. Lo primero es saber que las tres cifras que posee representan a cada uno de los tres primeros conjuntos. Entonces entenderá que el primer conjunto se repite 7 veces, el segundo 3 veces y el tercero 2 veces. Al sumar todos los elementos obtenemos un total de 567 en el sistema decimal. Claro que sumar cantidades repetidas es igual a multiplicar, así que también se puede multiplicar para encontrar la respuesta. Ahora veamos la conversión del número 409 de sistema hexadecimal a sistema decimal. Hacemos cada una de las multiplicaciones. Luego hacemos las sumas. Y al final sumamos todo para obtener 1033 elementos. Y esa será la respuesta. Por último, veamos la conversión del número 1, 2, 6, 7 de sistema hexadecimal a sistema decimal. Hacemos cada una de las multiplicaciones. Luego hacemos la suma. Y al final sumamos todo para obtener un total de 4711 en el sistema decimal. Por favor, mira la segunda parte para terminar el tema.